Solo una idea. ¿Por qué no dejamos de avergonzar a la gente pobre por comprarse cosas que no son esenciales y empezamos a criticar a la gente rica por ganar dinero con cosas que sí son esenciales? Muy buenas, yo soy Yayo. Yo soy Coral. Y estáis escuchando Sofá, Manta y Crimen, el podcast en el que te llevas un montón de consejos gratuitos sobre la vida, como que, por ejemplo, si vas a matar a alguien, es bastante probable que te vayas a la cárcel. Que puede parecer una tontería o algo obvio, pero es que es algo que los futuros asesinos, por lo que sea, no suelen tener en cuenta. O por ejemplo que la excusa de que se te cayó un cuchillo de 20 centímetros encima de una persona y casualmente se le clavó en la carótida no sirve como defensa en un juicio por asesinato. No suele funcionar, no, la verdad. O que crear un podcast con el objetivo de dejar tu trabajo no es una buena idea, porque no solo no vas a dejar tu trabajo, sino que encima ahora vas a tener dos. O que grabar con un amigo completamente trastornado es divertidísimo porque así puedes vengarte de todas las cosas que te ha dicho a lo largo de vuestra amistad, obligándole a hacer un show con 150 personas delante. Es que, pensándolo bien, soy un demonio. Quiero decir, es que lo digo sinceramente. ¿Soy el mismísimo demonio para que se me trate de esta manera? ¿Soy el gobierno de Israel? Pregunto. A la parte, diría, la verdad. En fin, que hablando de eso, lo miré y este capítulo que estamos grabando ahora mismo sale antes del show. Uy. Con lo cual podemos hacer público, porque claro, tuvimos la duda en el capítulo anterior, ¿no? Nos dimos un pequeño golpe en la cabecita. Bueno, pues hoy, de hecho, es lunes 18, con lo cual quedan 2 días para nuestro show del 20 de mayo en Estación Podcast en Madrid. Dios, qué nerviosos estamos. Ya, pero yo estoy muy contento porque siento que no se van a vender muchas entradas. Ya me escribiste y me dijiste, qué bien, nos han vendido muchas, es genial. Porque en ese momento, que esto, claro, cuando salga este capítulo igual pasó un mes, igual se agotaron, espero que no, por favor, pero solo se habían vendido tipo 20. Y yo, qué bien me viene. Porque siempre se me trata muy mal, porque siempre se agotan. Bueno, pues igual no hace falta agotarse. De vez en cuando un pequeño bache yo creo que puede venirnos bien, ¿no? ¿Cómo podemos hacer tan bien publicidad para nuestro show? Es increíble, estrategia de marketing perfecta. Sí, bueno, en fin. Ya. En fin. ¿Qué te digo? Y seguidnos en Spotify, en iVoox, en Podimo, en YouTube, muy importante. Muy importante. En Amazon. ¿Cómo de importante es? Amazon, lo que sea. Amazon Cosa. Amazon Music. Sí. Amazon Music. Lo dije bien. En Apple Podcasts incluso. Wow, en Podimo, no sé si se ha dicho. Ya se ha dicho. Pues whatever. Ven todos. Eso todo sí que tenéis que hacerlo. Comprar entradas no hace falta. Pero seguirnos en todas partes, sí. Y nada, vamos a empezar porque empiezo yo. ¿Empiezas tú? Pues yo no me lo inventé. Me parecía. No sé quién empieza, pero puedo empezar yo si quieres. Pues de hecho, efectivamente, empiezas tú porque estoy mirándolo ahora mismo en nuestro pequeño calendario. Perfecto. Así que cuando usted quiera. Vale, pues nada, voy a empezar con mi caso, que a ver, es un poco complicado, lo iréis viendo. Vale. Pero antes de empezar con la historia, hay una cosa que suele sorprender bastante. Es que cuando pensamos en la idea de un asesino en serie, parece que hay muchos, como si fuera algo relativamente frecuente, pues por las series que vemos, las pelis y documentales. Porque sí, hoy vamos a hablar de un asesino en serie. Pensé que era de un documental. No, eso sí, no hay publicidad de por medio, tampoco hace falta. Si no han apoquinado, claro. Aquí no se hacen ya más. Ya no se hacen más publicidades gratuitas. Pues sí. Y eso, que al final que los asesinos en serie no son nada frecuentes por nuestra suerte, la verdad. Sí, menos mal. Son como una especie de rareza. Supongo que por eso también causa como tanta intriga entender su mente y como que nos causa tanta curiosidad. Y a mí sobre todo que sí que es verdad que yo, todos los casos, ¿no? de True Crime, yo los consumo con muchísima fuerza. Ahora ya sí. Y bueno, para ahora alguien... sí, me jodió el otro día. Estaba viendo una película con Manu, un peliculón de los 90.
no me acuerdo del nombre. Bueno, whatever. El caso es que estaba viendo una peli y como que era de un asesino que imitaba a otros asesinos en serie. Y tipo, imagínate, Jeffrey Dahmer, Ted Bundy, no sé qué, no sé cuánto. Y como que el caso es que cada una de las escenas del crimen se parecía a los crímenes de esos asesinos. Entonces, imagínate, cuando llegaron a Dahmer, yo sabía que iba a matar a un hombre gay, no sé qué. Y decía, me cago en la puta, yo antes de esto no lo sabía. Y ahora lo sé por culpa del puto podcast. Cultura del true crime. Y bueno, para quien no sea oyente habitual de nuestro podcast, por favor, que esto no ocurra, está feo. Yo creo que no hay nadie así. Claro. Pues contar, algo que hemos dicho muchas veces, que para que alguien sea considerado asesino en serie tiene que matar al menos a 3 personas en distintos momentos. Ya deberíamos de hacerles un examen a ver si se han acordado de estos datos. Siento que se acordarían. Y también hay que dejar un tiempo entre cada crimen, en plan, no vale con que tú vayas y mates a 3 personas, pues no. Hay como que hacerlo en un periodo de tiempo. Ah, yo eso no lo sabía. Sí. O sea, no puede ser 3 de golpe. Claro. Bueno, claro, tiene sentido. En plan, matas a toda tu familia, no eres un asesino en Claro. serie. Ya. Pero que haya ese periodo de enfriamiento entre los crímenes y todo eso. Vale. Bueno, y aún así, que es verdad que la mayoría de asesinos nunca llegan a ese punto. La gran mayoría comete 1 o 2 crímenes como mucho. Digo como mucho y parece que han robado un Kinder Bueno en lugar de asesinar. Pero bueno, ya la gente no se entiende, ¿no? Y además, como dato curioso, este tipo de asesinos tuvieron su época fuerte, sobre todo en los años 70 y 80. Te estoy dando datos para que estés súper bien informado. Pero me parecía muy curioso esto, que fue como en esos años como su auge, pero que ahora mismo... Igual estaba más de moda, como claro. ahora ser neonazi. Puede ser, puede ser. Y a partir de aquí, pues que empezó a bajar muchísimo el número de asesinos en serie. Ya. Y en parte también porque la policía empezó a compartir mejor la información y aparecieron técnicas como el ADN. Que se descubrió el ADN, ¿vale? Ya me entendéis. Técnicas como el ADN. Pues técnicas de... Como el análisis de ADN. Ah. Ya la gente me entiende, ¿vale? Por eso lo estoy aclarando. Y otro dato interesante es que aunque en las películas los tratan como personas súper inteligentes, la realidad es como más sencilla, porque muchos lo que tienen es un patrón muy claro. Repiten lo mismo, eligen víctimas parecidas y se aprovechan de situaciones donde saben que van a poder pasar más desapercibidos. Ya. O cuando, por ejemplo, eligen a víctimas más vulnerables, sabiendo que es una forma de pues que los descubran más tarde o que no los pillen. Ya. Y por eso cuando aparece un caso así no suele ser tan evidente desde el principio. Quiero decir, no sabes que hay un asesino en serie aunque haya varios casos de crímenes porque no te esperas que sea un asesino en serie. Ya. A no ser que escuches Sofamante y Crimen, que ya vas ahí con el ojito. Porque claro, es como cuando ven un cuerpo y piensan que siempre que es un maniquí. Porque no vas a pensar que es un cuerpo. Fua, yo 100% pensaría que es un maniquí. No, 100%. tú ahora a lo mejor pensarías que es un cuerpo. Porque Bueno. ya tienes la mente trastornada como la gente que nos escucha. Bueno, y también porque quieras que no, yo he visto muchos cadáveres. Ah, claro. Muchos. Ya, tú lo sabrías Y diría, identificar. uy. Eso es verdad. Bueno, el caso es que no empieza como hay un asesino en serie, empieza como varias historias sueltas que no parecen tener nada que ver y no quieres pensar que hay una persona como con tanta maldad ahí Ya. suelta. Entonces como que vas a pensar bien. No sé si me explico. Sí. Y justo así empezó todo, porque vamos a la historia. Al principio no había una historia clara, ni un nombre, ni un patrón, ni siquiera un interés, solo apareció un cuerpo. Y para esto nos situamos en agosto de 1989, en una... El mejor disco de Taylor Swift. ¿Sí? Si es que esa frase tiene algún tipo de sentido. No sé. Te lo juro. Es la del disco de Shake It Off. Ah, vale. Guau. Es que no consumo Qué Taylor detalles. Swift. Es que lo peor es que yo tampoco. Tanto como para toda esta información que acabo de dar. El caso es que apareció este cuerpo en una zona aislada de Purchena. Para quien no lo sepa, o sea, yo por ejemplo, que no sabía dónde Claro. estaba, investigué mucho, también investigué sobre los asesinos en serie. ¿Tú o ChatGPT? Bueno, puede que a medias. Y Purchena es un pueblo pequeño del interior de la provincia de Almería, de Que Andalucía. y que está al lado de Puchaina. Puede ser. No. El caso es que está situado en el valle de Almanzora, una zona rural y de montaña, lejos de la costa. Vale. Vale, O sea, es un caso español. sí. Wow. Bueno, el caso. O sea, ya, aquí en Puchena alguien encontró a una mujer muerta. Esta chica tenía más o menos unos 30 años. No llevaba su documentación encima y además nadie denunció su desaparición. Y lo peor es que después de pasar un tiempo nadie llegó a preguntar por ella.
Tenía golpes en la cabeza y señales en el cuello como de que algo le habían hecho en el cuello, pues Ya, algo como de a- asfixia sí. o algo así. Y la verdad, como que todo quedó un poco ahí, porque como no llegó nadie a denunciarlo, pues no se sabe mucho más. Y en ese momento no parecía algo raro, como un caso más dentro de un entorno, pues que tampoco le dio mucho bombo la prensa. Ya. Entonces quedó ahí. Como muchos casos de personas vulnerables que parece que no están al mismo nivel de importancia como cuando alguien tiene cierto poder o más relevancia. Pero al ser una persona que seguramente era vulnerable, pues Ya, pasaron como pasaron de su siempre. cara. Y el caso es que la investigación no avanzó demasiado y con el paso de los días simplemente pues dejó de importar y se dejó de hablar del tema. Pero el problema es que ese cuerpo no iba a ser el único. Pasaron meses, 10 aproximadamente, que por cierto no lo dije, pero este es un caso recomendado de alguien. ¿De quién? Pero esa persona lo sabe, muchas veces me lo dicen, era mi caso, yo sí lo siento, no me acordé. Siempre lo dicen, porque siempre lo saben. Ya, pero se sienten humillados por tener Sí. que decir, oye, era yo. ya, es que parece que no doy crédito a nadie. pasas. Sí que es verdad, me paso. El caso es que hasta que un momento, en como un lado de la carretera, en Vélez Rubio, apareció otra mujer. Y esta vez sí que se conocía su nombre. Se llamaba María del Carmen Heredia y tenía 24 años. Y la encontró un ganadero que se levantó y se encontró allí con el cuerpo Vale. por la mañana. Y la versión oficial fue como muy cómoda, que era drogas. Sin embargo, la autopsia no coincidía. Había sido estrangulada. Pero bueno, la policía, ya sabemos lo de investigar, es que no es su fuerte. Tienen como otras cosas más importantes como descansar, que es muy importante. Sí. Descansar, mantener los ciclos circadianos Sí, bien. los hidratos de carbono siempre en línea. Claro. ¿no? El bollicao también es muy Vamos a importante. estresarlos mucho. Claro. Y bueno, a unos se le dan mejor unas cosas que a otros y ya está. Sí, eso es así, ¿eh? Que el otro día fui a la policía y no sabes las cosas que escuché. Sí. En plan, esa drogata, no sé qué. Bueno, unas cosas. Sí, como el lenguaje a la hora de hablar de otra... Ya. Sí, Guau. sí. Y yo no puede ser que lo estén diciendo. Sí. Ya. En fin. Esas Bueno, sorpresas. sí. El problema es que esto no quedó aquí, porque 3 semanas después apareció otro cuerpo. Esta mujer se llamaba Carmen Dolores Sandmeyer y apareció como en unos acantilados de Cañarete. Y tenía más o menos la misma edad, el mismo tipo de lesiones en el cuello y coincidía todo bastante con las características de las otras mujeres. Vale. Y con la forma de matarlas, con abandonarlas en un lugar desconocido. Ya. Sí, como que había mucho nexo. Sí. Pero aquí todavía no habían hecho como las conexiones oficiales aquí entre todos los casos. Pero sí que es verdad que empezaba a existir algo mucho más complicado de ignorar, que era la repetición de los crímenes. Pero quien sí lo entendieron antes que nadie no fue la policía, fueron las mujeres. Pero todas las mujeres en general. A ver, un poco sigo porque eran las mujeres, pero sobre todo las prostituidas, las que trabajaban en la calle. Vale. Porque eran las que tenían miedo a que les pasara Es que eso. yo pensaba que era como tipo todas las mujeres del mundo, rollo como que tú habías participado de este caso de alguna forma, por ejemplo. ¿No? Y yo, guay, porque no me enteré de esa congregación de Por mujeres. suerte, Como... no existía en el 1989. Yo no pondría la mano en el fuego por esa No, afirmación. vale. El caso es Ese que, Tyrannosaurus Rex que tengo a mi lado. oye, estas mujeres eran las que compartían zonas, horarios y clientes, porque ellas en realidad no necesitaban informes ni estadísticas. Y empezaron a marcharse, a cambiar de rutinas y sobre todo a desconfiar de los coches, de los hombres y de promesas rápidas y del dinero. Ya. Entonces como que ya vivían más alerta y el miedo se extendió antes que cualquier comunicado de la policía o de la prensa. Es que como diría Bad Gyal, pensaban que no nos lo diríamos unas a otras. Sí, Que fue un poco lo que entiendo que hicieron. Sí. Hablar entre ellas y decir, uy, está pasando esto, la policía no está haciendo nada, tenemos que movilizarnos entre nosotras. sí, ir con miedo y protegerse a ellas Claro. mismas. Porque ellas sabían que estaban en peligro por mucho que las muertes no cobrasen importancia para nadie, porque en realidad era como unas muertes puede ser de cualquier cosa. Ya.
Y claro, no era prioritario para la policía porque ellas en realidad, pues lo de siempre, vivían en la calle, eran personas marginales, pero claro, para ellas se trataba de conservar su vida. Ya. Y bueno, mientras tanto, la versión para el resto del mundo era otra completamente distinta, porque aquí se hablaba más de un ajuste de cuentas o de problemas internos o conflictos dentro de esta zona, pero en realidad los cuerpos seguían apareciendo, porque justo 2 meses después, en Punta Etinas, unos agricultores se encontraron el cuerpo de otra mujer joven y el cuerpo estaba como en estado de descomposición avanzado. Y claro, esto no ayudó a que hubiese una pista clara de lo que pasaba, Ya. sino que solo tenían un detalle, que era un sujetador rojo. Y ya está, Bueno. nada más. Y la causa de la muerte sabían que era un golpe en la sien. Y las similitudes entre los cuerpos sí que es verdad que eran un poco difusas porque había cosas que no coincidían tanto, pero también eran como un poco similares. Aún así, sí que es verdad que cada caso seguía tratándose como independiente y casos aislados entre sí. Ya, como que no había aún de momento a nivel oficial ningún nexo en común de, fue esta persona o sospechamos de alguien que está matando a todas estas mujeres, pero bueno, que como mínimo eran todas mujeres y todas personas, bueno, pues... Sí, eran muy parecidas, características muy similares, tanto pero me físicas refiero... como que vivían en la calle. Claro, eso, me refería a eso. Sí. Bueno, como no sé de si grupos vivían en la vulnerables. calle, pero ejercían la prostitución, sí. Ya. Sí, grupos vulnerables. Y no me dijiste nada de que este sea un asesino en serie español, eso también es raro, ¿verdad? Ya, yo no conozco Español. casi. Bueno, no Sí. conozco en general, Ya. ¿no? Pero... Sí. El caso es que el punto de inflexión llegó en 1990 en Almerimar. Pensé que ibas a decir Almería. No, Almerimar. Es que claro, vaya nombres también. Sí. Estos sitios. Como que no están en tu idioma. No, siento que no. Porque unos albañiles encontraron el cuerpo desnudo de otra mujer. Y esta mujer era María Jesús Muñoz, conocida como Tamara. Y había sido lanzada desde a una altura muy considerable, como más de 40 metros de altura. Dios. Sí. Claro, algunas sí que es verdad que, aunque seguían el mismo patrón, las muertes eran diferentes. Ya, así como que una ahogada, otra empujada desde una altura Sí. tal. Ya. Sí, exacto, pero bueno, aparecían cuerpos de mujeres así en poco tiempo, era de sospechar, yo entiendo. Y el caso es que no era solo cómo morían, era lo que pasaba después, porque los cuerpos no quedaban justo donde sucedía todo, sino que en realidad los cuerpos eran trasladados, se notaba que no había ocurrido en ese mismo lugar. Ya. Y los abandonaba este asesino en serie en lugares apartados, en barrancos, en tierras abandonadas o en zonas donde casi no había gente. Como que él tenía claro ese patrón de pues que no le descubrieran y por eso los dejaba en zonas aisladas. No, es que en realidad tenía el punto, digamos, entre comillas, bastante pillado, porque sí que es verdad que, jolín, pasaron muchos años entre la primera muerte y esta que me estás contando ahora. No tantos. No. No, desde el 89 hasta el 90. Dios, yo no sé por qué pensé que eran tipo de los 80, tipo el 81. No. Bueno, aún así, como mínimo un año en el que ni siquiera sospechaban que los había hecho la misma persona. Sí. Entonces, quiero decir, por lo menos... Pero era sospechoso, empiezan a morir Hombre, claro mujeres. que lo es. Ya. A mí me lo parece desde luego, pero él consiguió lo que quería. Bueno, digo él porque asumo que es un hombre. Ya. A ver, por estadística, Sí, no, si por hablamos de eso. asesinos en serie, sí. El 99%. Claro. A ver, Es no así. sé cuánto, pero sí. En Podemos inventarnos ese En esta porcentaje. película que te vi el otro día, se llama Copycat, que me acordé ahora, peliculón, el 95% son hombres blancos y entre 25 y 50 años. No, entre 25 y 40 años. Muy bien, y se te ha quedado en tu mente. Hombre, porque dije, Dios, como que curioso el 95. Porque Puede ser cierto el dato que den en la película. Sí, aunque o sea, una película. porque no es que me sorprenda que el 95% sean hombres, eso sí que lo sabía, pero que sean hombres blancos y entre 25 y 40 es un porcentaje tan alto. En plan, el 5% restante ni siquiera es que sean mujeres, es que son el resto de hombres que no son blancos y que no tienen entre 25 y 40 años y a mayores mujeres. Ya. En plan, es muy heavy, ¿eh? Sí. Es como un grupo muy concreto. Otro día investigamos más y traemos Sí. más información sobre eso. Porque, Sí, porque somos una fuente de información Sí que lo somos. constante. Por ejemplo, estamos dando un dato de una película, ¿no? No de un dato oficial de el INE. No. ¿Para qué? Bueno, esos son detalles sin importancia. No hace falta que lo aclares, ¿vale? El caso es que este detalle empezó a calar muchísimo en la gente, el que fuese en lugares
apartados, que este cuerpo pues fuese trasladado, era como más información y les resultaba como más turbio, entiendo. Ya. Y aquí surgió un primer apodo informal, el psicópata del Zapillo. Zapillo. Zapillo es un barrio de Almería. Vale. Estuve investigando. Y con él apareció una sospecha más importante, que quizás ya no eran hechos aislados como la gente pensaba. Y a lo mejor se trataba de un asesino en serie, lo que todos sabíamos, pero como que la gente no lo quería ver. Normal, no quieres pensar que tienes un asesino en serie suelto. Por lo que sea. Sí. Y a partir de ese momento como que todo empezó a encajar un poco con más claridad, porque ya era demasiado obvio lo que estaba ocurriendo. Las víctimas compartían rasgos, que es lo que te trataba de decir, que se parecían bastante entre sí, porque eran jóvenes, morenas, bajitas y muchas en situación vulnerable y dedicadas a la prostitución. ¿Cómo de bajitas? No lo sé, ¿vale? No vamos a entrar ahí. Muy bajitas. Sí, muy bajitas. Los cuerpos aparecían desnudos o semidesnudos y también había señales de estrangulamiento, como te decía antes, o golpes contundentes. Y casi siempre estaban en zonas donde nadie miraba, que no morían de la misma forma, pero sí que de formas muy similares. Ya. Pues ejerciendo violencia sobre ellas, aunque no tuviese pues, una forma de matarlas a todas exactamente igual. El caso es que un año después, el caso de María Leal reforzó aún más toda esta línea, porque María era una chica de 22 años y además, lo peor de todo es que estaba embarazada. Y la vieron por última vez subiendo a un coche azul oscuro de madrugada. Y ahí pues le perdieron la pista. Y su cuerpo apareció cerca de una playa de agua dulce. Tenía estrangulamiento y fractura craneal. Y el coche existía y el propietario también. Pero, ¿qué pasa? Que aunque lo encontraron y le investigaron, no hubo pruebas suficientes contra esta persona y todo se quedó un poco en el aire. Vale. Entonces, como que sabemos si fue esta persona. Cabe la duda razonable. Claro, cabe la duda. El que, por cierto, esta zona donde ocurre todo esto, ahora me está haciendo dudar si está en una zona costera o no. Porque por al llamarse principio agua dije que dulce. no, porque sí que leí como que se encontraba cerca de una playa, pero luego que no estaba cerca de la costa. Bueno, no sé, que nos digan Que dónde nos está diga. este lugar exactamente. Investigué, pero a ver, un poquito. Pero ¿no? hasta cierto Sí, punto. claro, tampoco hay que pasar. Hiciste 10 segundos de investigación y dijiste basta. Me pareció muchísimo. A mí también me lo parece. Y también a la gente, pues a lo mejor le gustaba investigar y yo no quería quitarles ahí su trabajo. Su papel protagónico en la sección de comentarios, Claro. diciendo agua dulce está en Alicante, Sí, efectivamente sí. cerca del mar. Exactamente. Bueno, el caso es que a principios de los años 80 la situación ya no podía ignorarse más todavía y se empezó a hablar de un posible autor. Se sabía que era un hombre o lo que sospechaban, como lo que pensaba la policía, que era un hombre de entre 30 y 45 años. Wow. Ya, Wow. sí. Probablemente corpulento y capaz de llevar una vida aparentemente normal. Alguien que no llamaba la atención y que podía acercarse sin levantar sospechas. Te juro que dicen exactamente lo mismo en la primera escena de esa película. Te lo juro. ¿No será esta película de Puede la que ser. estoy hablando Puede lo que ser. ocurre? Es fuerte. ¿Ya? Pero es que en realidad, eso sí. Sí, claro, decía la investigadora, que era Sigourney Weaver. Ah, Decía, genial. pues eso, que era un hombre cualquiera, que no le ves peligroso Ya. en ningún momento, que era un vecino, que todos eran amables, whatever, ¿no? Pero siento que eso es lo que causa tanta intriga Ya. en la gente, pensar que alguien puede tener tanta maldad y que nunca lo diferenciarías del resto. En plan, Ya. que puede ser tu vecino, puede ser tu colega y tú no saberlo. Es que totalmente. Y eso es fuerte, ¿eh? Muy Pensar que puede fuerte. ser cualquiera asusta. Ya. En fin, el caso es que tenían como esas características, pero no sabía nada más. Entonces se quedó ahí como, vale, tenemos un perfil, pero Pero ya, no nos tenemos quedamos más. con esto, exactamente. Y entre 1992 y 1993 aparecieron nuevos cuerpos. Khadija Monsar, que estaba semienterrada en una zona de invernaderos en el Ejido. En el Ejido. Vale. Vale. Esta zona sí que es conocida. Sí. Pero bueno. No por mí. Y también aparece el cuerpo de otra chica llamada Nadia Hatchamor. Este apareció en un descampado junto a un campo de fútbol.
y las dos habían sido estranguladas. Y ahora pues ya el patrón era difícil de negar y cada vez pues como que la tensión aumentaba porque aparecían cada vez más cuerpos. Y toda la policía llegó desde como diferentes partes para poder analizar todos estos casos en conjunto, porque ya no se trataba de sucesos aislados, sino que había muchas coincidencias entre sí. Ya. Sin embargo, incluso en ese momento, no todos los crímenes encajaban perfectamente, porque algunos pensaban que podían ser imitaciones y otros no seguían exactamente el mismo patrón. Por lo que te decía, no era como que las mataban de la misma forma. Sí que es verdad que podías pensar que eran un asesino en serie, pero había muertes distintas, entonces eso como que causaba un poco de incertidumbre. Ya no eran súper parecidas tampoco. Claro, entonces no aclaraba 100% que fuese un asesino en serie. Ya. Y en 1994, como que ya nos vamos un poco más adelante en el tiempo, surgió una de las pistas más concretas, porque la policía tenía un coche, un Opel Corsa gris metalizado. Su matrícula estaba como más o menos identificada, pero como solo parte de la matrícula. Y por fin tenían un sospechoso real. Entonces a esta persona la detuvieron y además tenía antecedentes por agresión sexual. Y había estado en la zona durante los hechos. Y la policía lo empezó a investigar, pero realmente no hubo pruebas concluyentes. Así que el caso volvió como a atrasarse y volvió a ralentizarse otra vez. Y los últimos años siguieron como un poco este patrón. Y murió otra chica más, Aurora Amador, en 1995. Una mujer que fue estrangulada y también le habían dado un golpe en la cabeza. Y después vino Mónica García. La ministra de Sanidad. No. Ya. No. Espero, ¿no? No. Y su cuerpo presentaba una violencia extrema. Y después, pues nada. Y aquí os tengo que decir, confesar la realidad de todo esto. Sí. No te atreverás. Sí, me atreveré. Es un caso sin resolver. Sí. No me lo puedo creer. Ya. Os he contado todo esto para nada. Para nada. Pero nunca hubo una detención definitiva, ni una confesión, ni una explicación de lo que había ocurrido realmente. Ni muchos sospechosos, ¿eh? No. En verdad. Sospecharon de esas dos personas y quedó ahí. Y tampoco investigaron mucho más. Así que este caso nunca llegó a resolverse y no tenemos mucho más. Solo un montón de muertes que durante años parecieron desconectadas entre sí hasta que alguien dijo, no, mira, es que esto es un asesino en serie. Un asesino en serie que lo apodaron como el asesino del barranco. Ah, del barranco, no era Sí. de esa no sé qué. Le llamaban así, pero como que tuvo fue varios algo nombres, temporal. pero conocido es como el asesino del barranco de los barrancos. Ah, vale. De las dos formas se le conoce. Y aquí apareció el nombre este del asesino de los barrancos, pero relacionado por los lugares donde dejaba a sus víctimas, que Ya. siempre eran en barrancos. Y aún así, incluso con nombre y un perfil y un patrón, nunca llegó a haber una respuesta de quién era esta persona y por qué no paraba de asesinar a mujeres. Qué fuerte. Es que al final quedó en nada. Y es muy triste, porque esto me recuerda un montón al asesino del Zodíaco, que es un asesino que mató durante años y de un momento a otro paró. Ya, es que Y no es se fuerte. supo si murió, qué fue de él, si dejó de matar porque quiso, o quién era esta persona. O sea, la última de sus víctimas fue esta chica, ¿no? Mónica García. Sí. Y a partir de ahí, nada más se sabe. Sí, Flipo, ¿eh? Porque esto fue en el 95 claro. o por ahí. Pero pudo ser eso, pudo De hace morir. 30 años. Porque un asesino en serie lo normal no es que deje de matar. Ya. Pero a lo mejor lo encerraron en la cárcel, Sí, o murió de un infarto. por ejemplo. O que incluso, yo qué sé, pues que dijera, vamos a relajar. Ya, sí que es raro. O que igual cuando empezó a matar era muy mayor, que eso nos pasó Eso en un sí. caso, y ya dijera tal. Sí. O que estuviera matando durante tanto tiempo que ya pasara esa edad a partir de la cual ya dejan de matar, no sé qué movidas, que, habías sí, contado tú una vez. Es que es curioso, sí. Yo leí que a partir de cierta edad, como que las opciones de que seas asesino son Menores. menores. No sé por qué razón, pero como que desciende. Igual es simplemente en por edad. estadística, que no es que el factor sea la edad, sino que sí que cuadra, que entre tal año y tal año, yo qué sé, pues imagínate un pico hormonal, me lo Sí, invento. pero puede tener sentido eso. Yo qué sé.
Pero Qué bueno, fuerte. que nos lo pongan en comentarios, Que nos porque lo eso es pongan súper en comentarios interesante. y que te pongan a ti pingando como deben de hacer, ¿no? Por el hecho de traernos un caso sin resolver. Lo siento un montón, pero en mi favor diré que yo no lo elegí, me pidieron hacerlo. Te lo pidió una chiquita o un chiquito que desconocemos, porque sí que es verdad que no te dignaste a apuntar su nombre. Ya. Guau. Y tampoco me extendí mucho en la información porque No quise hay. hablar más sobre todo de asesinos en serie y contar un poco pues las víctimas, que también está bien Sí. recordarlas y hablar Los de ellas. nombres, que Sí. luego hay veces que nunca se dicen, ¿eh? Sí. O incluso los culpables. Rollo, se dice, fue un grupo de no sé qué. No, nombres y apellidos. Sí. Por si acaso. Y que al final esta gente sabe lo que hace, porque vas a por personas con las que sabes que es más Hombre. difícil que te pillen Claro. y que lo estás haciendo completamente pensado. Sí. Ah, y antes de que empieces tu caso, curiosidad de la gente, este hombre le llamaban también Jack el Destripador almeriense. Ah, pues bueno, ok. Sí, que por cierto no sé si hicimos el caso de Jack el Destripador. Yo no. Yo tampoco. Yo siento que tampoco, ¿eh? Muy interesante. Pues ya sabes, Me lo voy a apúntalo en tu apuntar. lista de casos que no vas a hacer como el de Ted Bundy. Perfecto. Bueno, pues vamos allá con mi caso, que ahora me toca a mí, porque es de estos que parecen, de verdad os lo digo, escritos por un guionista de Hollywood, pero de los malos, o sea, de los que son tan delusional que si fuera una película pensaríais que como que se les quedó demasiado poco realista. Como vaya fantasmada. Ya, mira, siempre que pienso en pelis malas me acuerdo de una vez que te dije, Bart, ¿a ti no te pasa que antes de ver una película miras en Film Affinity la nota que tiene y tú, sí, es verdad, y la que tiene peor nota, esa me veo? Es que verdad. efectivamente así es. ¿Para qué? Si luego al final, aunque tenga un 3, vas a decir, "Ay, es que parece tan interesante, vamos a darle una oportunidad". O si tiene un 3 piensas, la de gente purista que la votó negativamente, Sí. pero en realidad un conejito en el campus es absolutamente perfecto. Ay, ¿Sabes ya. qué quiero decir? Sí, te entiendo En tanto. fin. Pues ya digo, como que de esto, si fuera una peli dirías, es tan poco realista que no me hace empatizar con la historia, ¿no? Y por supuesto, como siempre ocurre en ese tipo de historias que no tienen ningún tipo de sentido, vamos a irnos al país, ¿no? Que tampoco tiene ningún tipo de sentido. El país que no puede parar de generar contenido a nivel planetario. El país Sí. al que le gusta llamarse a sí mismo América porque es mucho más fácil aprenderse los países de un continente cuando el único país que existe en el tuyo eres tú. Es verdad. En fin, ya Sí. sabéis, disparos unidos, disparitos para los colegas, como le queráis llamar, ¿no? Sí. Mi protagonista de hoy se llama John Emil List y nació en el año 1925. Bueno, Jurásico, ¿no? Un poquito también. John List. John List, Michigan. Ah, es un caso conocido. Sí. Ya no lo conozco. Ah. Pero whatever. Muy interesante. Muchísimo. Bueno, en fin, en Michigan, uno de los estados en donde hay tantos lagos como a Coral y a mí nos parecía que había en España, ¿no? Cuando decidimos hacer un viaje en coche, duchándonos de lago en lago, decíamos. Claro, era un viaje en coche como de una semana o 10 días. Y ¿Cómo la nos gente, duchamos? ¿cómo os vais a duchar? Y Coral y yo, de lago en lago. Y tú he investigado y nos podemos duchar de lago en lago. Y yo, sí, qué gran idea. Y nadie pensó en los lagos. Que no había lagos, ¿no? De aquí a Sevilla no había suficientes lagos, porque no es Michigan esto, claro, sí que es verdad. Claro. Que tampoco tenía muchas lagunas, valga la Sí. redundancia, ese plan, porque de todas formas, ¿qué íbamos a hacer? Ducharnos literalmente en un lago, ¿no? Que es Pero- ilegal, por otro lado. Ya. Pero luego descubrimos que te puedes duchar en gasolineras pagando 1 euro. 1 euro, 2 euros. Y 2 te euros era dejan una ducha ducharte. buena, ¿eh? Sí, Sí. sí. Y también te puedes duchar a lo mejor con la manguera del coche. O con garrafas, no, manguera del coche, ojalá. Con garrafas de agua de Eso las de 1,5 también. litros. Pero en una gasolinera, como quien lava un coche, pues te lavas tú. Eso también ha ocurrido. Que eso nunca pasó. Yayo. Nunca pasó. Nunca pasó. Y luego irnos a cambiar a un cementerio tampoco pasó, No. ¿no? Para escapando de la dependienta de El Elefante Azul. Nunca pasó. Nunca. Bueno, en fin. En fin, ¿por qué? En fin. Da igual. El caso es que el padre de John... Y lo peor es que eso ocurrió en 2 años distintos. no digas ocurrió. En el caso hipotético de que haya ocurrido. Eso sí. Que nunca ocurrió. No.
pero 2 años distintos. Basta. Porque fue un planazo. ¿Por qué hay que el primero. exponerse así de esta manera? El caso es que el padre de John era alemán y la madre estadounidense. Y el único hijo que habían tenido era John, cosa muy poco común, por cierto, teniendo en cuenta que estamos hablando de 1925, te quiero decir. La época en la que si no tenías entre 15 y 20 hijos, ¿no? Eras pues una pequeña concubina que solo buscaba el sexo por el placer y no por la sagrada orden de Jesucristo, ¿no? Nuestro Señor. Bueno, pues era un poco así. Ya, a lo mejor no podían tener hijos. Tenía- O sea, podían tener hijos, quiero decir que les costaba más. No. Que tú imagínate que no puedes tener hijos, tiene que ser horrible para la época, porque es Sí, como es verdad. el fin en la vida de un matrimonio y tú sin poder tener hijos. No sé lo que pasó, la verdad no les pregunté, ¿no? Ya. No tengo forma de saberlo, Te entiendo. pero yo si quieres me lo invento, no tengo ningún tipo de problema. no. El caso es que solo tuvieron un hijo, ¿no? Vale. Y esto hizo que los padres de John estuvieran como muy encima de John en su infancia, en el sentido de que, bueno, pues como que lo sobreprotegían un poquito y no le dejaban hacer absolutamente nada que se saliera así un poco, digamos, de las normas, por miedo a que le pasara algo, ya sabes. Y encima esas normas, pues en casa realmente eran súper estrictas, porque el padre de John era luterano y era ultra, ultra, ultra religioso. Y le transmitió a John como toda esa forma de ser tan estricta y ultra conservadora. Vale, pues la infancia y adolescencia. Pobres hijos únicos. Es que los proteges como si fueran un jarroncito de cristal. Ya. Y bueno. Yo no conozco ninguna persona que sea hija única, ¿no? Ni siquiera tengo un podcast con una. Ya. En fin, bueno, el caso es que la infancia y adolescencia de John fue pues, como todo el rato un poco este momento religioso y estricto. Hasta que en el año 1943 John terminó el instituto y tenía que decidir qué hacer con su vida. Y claro, pues como que esto ocurrió en el año 1943, ¿no? En plena Segunda Guerra Mundial, que no fue el mejor de los momentos a nivel planetario, diríamos. Así que el plan de John fue alistarse en las Fuerzas Armadas. Porque dijo, no, como para trabajar como técnico de laboratorio, concretamente para el ejército. Bueno, no está mal. No está mal, es un plan divertido por su parte. Encima, como él había vivido toda esta vida, ¿no? En modo soldado, un poco. Ay, ¿puedo contarte un chiste? Miedo. ¿Me dejas tu croscopio? ¿Cómo microscopio? Se dice microscopio. Claro. ¿Cómo tu croscopio? Se dice microscopio. Ya, por eso, el tuyo. Wow. Bueno, Tu croscopio. vamos a fingir que Coral encima no ha Es contado esta buenísimo. mierda de chiste mal. Que claro, partiendo de ese punto, que no era muy difícil de contarme, ¿eh? Tu croscopio. Microscopio. El caso es que John ya estaba pues un poco metido en este mundillo de vivir de forma estricta como un soldado, porque su padre, claro, pues era así, ¿no? Entonces el padre como que le dijo, mira, me viene fenomenal que te vayas al ejército, ¿no? Porque lo único que sabes hacer es obedecer. Y el chaval dijo lo mismo, en plan, sí, pues sí que me viene bien, porque lo único que sé hacer es obedecer y eso es lo que me piden allí, precisamente. Así que, para las Fuerzas Armadas. Vale. Bueno, pues cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, John dejó el ejército porque, claro, ya no lo necesitaban allí, ¿no? Porque ya no había una Segunda Guerra Mundial. Bien. Y se puso, a estudiar en la universidad la carrera de, wow, Administración y Dirección de Empresas. No vas a decir nada. No pienso hacer ningún chiste sobre Ado, que luego la gente sí que es verdad, ¿no? Que se me ofende. Claro. Y con razón. Y con razón. Me paso. Te Bueno, pasas. la verdad- Además, es una carrera que tiene muchas salidas. Muchas salidas. Muchas salidas. Porque claro, tantas como trabajos hay en el mundo. Bueno, la verdad que en esta carrera John sacaba como notadas todo el rato porque era un chaval en realidad súper inteligente. De hecho, le encantaba que todo el mundo supiera lo inteligente que era, porque ante todo a él le gustaba llamar la atención, ¿no? O sea, lo que más le gustaba en el mundo era eso, llamar la atención Como a todo ti. el rato. O incluso un poco como a ti. No, a ti te gusta más. No, pero a ti no te gusta tanto llamar la atención como un desastre amoroso. Eso sí que es lo que a ti te gusta, ¿no? Que en el fondo todos sabemos que, bueno, pues como que tú lo haces un poco por generar contenido para tus amigos, ¿no? Yo te lo agradezco, ¿eh? Porque es así, pero Coral es un poco como que ella cuando ve que nuestro grupo de amigos está así como un poco como aburrido, dice,
buah, hay que animar un poquito esto. No era ¿Y así. si me vuelvo soltera de repente? O mejor aún, ¿y si me quedo embarazada de repente? Es como que son las dos ideas, ¿no? Que pasan por tu cabeza. Menos mal que siempre eliges la de quedarte soltera. Sí. O la eligen por ti. Igual tú le propones a alguien, oye, ¿y si lo dejamos o tenemos un hijo? Y dicen, lo dejamos. Genial. Es tu forma de llamar la atención. Perfecto. Yo creo. Sí. En fin, una soldado de la diversión, te Oye. diría. Pero volviendo a John, en 1950 fue llamado por el ejército para volver a formar parte de las Fuerzas Armadas por el tema este de la guerra de Corea, ¿no? Y curiosamente, John quiso vivir un poco como una historia parecida a la de la peli Pearl Harbor, porque cuando estaba en activo conoció a una chiquita que se llamaba Helen Morris. Y esta chiquita en ese momento estaba casada con un oficial del ejército que era compañero de John. Bueno, pues ese oficial murió en medio de la guerra de Corea y John aprovechó su oportunidad como una garrapata y se lanzó a la conquista de Helen. Dijo, Qué bonito. a tomar por el culo el oficial este que Ya. murió, que encima era amigo mío. Me la pela. Ya. La historia de Pearl Harbor. Precioso, oye. Pues poco tiempo después John consiguió lo que quiso y se casó con Helen en el año 1951. Y a todo esto, Helen tenía en ese momento una hija con el anterior señor ese, ¿no? Con el oficial. Pobre oficial. Pobre oficial, pobriño, la verdad, que se llamaba Brenda esta hija. Y que la había tenido durante el matrimonio, ya digo, con el oficial del ejército. Eso porque, bueno, llegó a estar casada con él, ¿eh? Vale. Así que John, Helen y su hija Brenda formaron una familia, los tres juntitos y tal. Bien. Después de la guerra de Corea, John vivió pues como... volvió un poquito a su vida normal de antes, ¿no? Y consiguió trabajo como contable, porque parece ser que era como un erudito, ¿no? En cuanto a contabilidad se refiere. O sea, dentro de la carrera de ADE, como que hizo un máster en contabilidad y era rollo como increíble lo bien que se le daba la contabilidad. Vale. Bueno, no participamos, ¿no? No, yo no sé casi ni sumar. No sabe. Así que... no. Cada vez que tenemos que hacer un trimestre, qué escándalo. Qué dramas. Sí. Menos mal que existe ChatGPT. Sí. Y las gestorías. Bueno, eso no es tanta suerte. No. El caso es que, ya digo, como que consiguió trabajo como contable en una empresa random de Detroit que no nos interesa en absoluto. Y poco después cambió de trabajo por uno con mejor sueldo aún, en otra ciudad cercana a Detroit que se llamaba Kalamazoo. Wow, es que también se pasa. Se pasa muchísimo. Como veis, a John le encantaba cambiar de trabajo, ¿no? Todo el rato. Tantísimo como a cierta persona diminuta, microscópica incluso, que conozco, no diré quién, pero todos sabéis a quién me refiero. Yo no. Vale, pues en esta última ciudad, en Kalamazoo, John como que se asentó un poquito con su familia y tal, ¿no? Y Helen y él tuvieron allí 3 hijos que se llamaban Patricia, John y Frederick. Siempre una Patricia presente. O sea que ya eran 4. Eran, bueno, no, 6. 6. 6 hijos. Brenda, los 3 nuevos hijos, John y Helen. Bueno, 6 4 en la hijos. pareja. Claro, sí. 4 hijos. Sí, pues efectivamente. Así que bueno, ya digo, eran como 6 ahora en esa casita, ¿no? Y a John como que todo le iba súper bien en el trabajo y en su vida personal, bla, bla, bla. Y todo el rato ascendía y ganaba más y más y más y más dinero. Tampoco participamos. No. Pero claro, todo ese momento, ascenso profesional, pudo hacerlo porque alguien se quedó en casa cuidando de los 4 hijos que tenía John. Claro. Y ese alguien era Helen, obviamente. Que teniendo, bueno, obviamente, ya me entendéis, para la época y bueno, para los estándares sociales, Sí. ¿no? Que teniendo en cuenta que John era ultra conservador, pues claro, y que encima estamos hablando de los años 50, pues te puedes imaginar que Helen no pudo ni plantearse siquiera tener un futuro laboral propio. Bueno, un lunes para cualquier mujer de la época. Claro, exactamente. Si ya casi pasa hoy en día, imagínate de aquellas. Quiero decir, hoy en día, pues evidentemente podéis elegir un trabajo y un Ya. futuro laboral, pero la que asumís los roles de cuidado sois vosotras en casa muchas veces. Sí. Claro, entonces imagínate de aquellas. Ya. Tenía Ya que ser no, un de aquellas escándalo. sí, por lo menos se ha mejorado un poco. Sí. Y esto era algo que a Helen como que poco a poco Uy, ya tardabas en decirlo. ya tardaba. Sí, estabas ahí conteniendo. Sí, le fue generando como serios problemas. Porque, por ejemplo,
hacia el año 1960 más o menos, Helen era claramente alcohólica y se pasaba todo el día borracha, un poco como forma, digamos, de sobrellevar su miserable vida porque ya no le gustaba esa vida, no era lo que ella buscaba. No recuerdo yo este dato. Pues sí. Y a John como que se la apelaba muchísimo todo este escenario porque él seguía ascendiendo y ascendiendo en la empresa en la que trabajaba. De hecho, a esas alturas ya cobraba un pastizal y era supervisor general de su empresa. Signifique lo que signifique eso. Ya. Y ese mismo año, 1960, Brenda, la hija, ¿sabes? Esta que había tenido La Helen. primera. Exacto. Bueno, la que había tenido ella. Exacto. Pues se casó y se fue de casa a vivir su verdad. Vale, pues a partir de aquí, John y Helen se mudaron a 400 sitios distintos, así en general, porque a John solo le ofrecían puestos de trabajo todo el rato. Y era en plan, pues igual estaba 3 meses en uno en Nueva York y le ofrecían mejor sueldo en otro en Pamplona de repente y pa' Pamplona que se iban, ¿no? Porque había mejor sueldo allí y pues se mudaban y le daba muchísimo igual a John lo que opinara su familia al respecto sobre mudarse, ¿no? Vale. De esa forma llegamos ya a 1965, que es un año clave en esta historia. Y digo que es clave porque en ese momento John estaba cobrando ya un sueldo de multimillonario, digamos, en una empresa de Nueva Jersey. Y como contaba con todo el rato cobrar ese dinero o incluso más, se le ocurrió que una familia de multimillonarios como ellos tenía que vivir pues, en una mansión que luzca billete, que luzca cuenta bancaria en paraíso fiscal, que luzca ni siquiera miro cuánto cuesta la botella de aceite de oliva. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. Claro. Así que John se encaprichó de una mansión victoriana súper antigua que tenía nombre propio y todo. Que claro, ¿qué clase de casa tiene nombre propio? Ya, una casa de billetes. ¿Qué digo yo? A ver, estar relegada al mundo de los cuidados y todo eso es una putada, ¿no? Lo es. Pero, ¿hasta qué punto está mal tener un marido que se encapriche de una mansión victoriana? Esa parte está mejor. Sí que es verdad que eso está bien. Eso sí, eso me gustó. Bueno, pues esta casa se llamaba Brice Knoll y estaba en un barrio muy exclusivo de Nueva York. Tenía 19 habitaciones, 21 baños y un salón con una cúpula de cristal. Oh, y una cúpula de cristal, el sueño de toda persona. Una pequeña cúpula, Sí. la verdad que es risa para brisa. Sí, sí. Te quiero decir, luce un poco la vivienda, ¿no? Que jamás tendríamos y que jamás siquiera soñaremos tener. Ya. Porque es como que ni siquiera te puedes permitir soñar con algo tan inalcanzable. Claro, porque en tu sueño solo está como un piso súper cutre, súper roñoso, al que no puedes acceder, pero bueno, ahí está el sueño. Está ahí. Y en tu mente no está una casita con cúpula. Desde luego que no. No. La movida es que, claro, esa mansión era carísima y para poder comprarla, John, bueno, pues hizo cosas. Así, en general. Quiero decir, pidió 2 hipotecas distintas a 2 bancos distintos y a mayores le pidió un préstamo a su madre, Alma, que le tendría que devolver mes a mes. Vale. O sea, se quedó súper endeudado, perdón. Pero pues a él se la pelaba muchísimo porque por fin había conseguido pues, esa pequeña mansión victoriana de 19 habitaciones. La cosa es que Alma, la madre de John, le prestó el dinero a John con la condición de que le dejara irse a vivir con ellos a esa mansión. Y John aceptó porque, como total había 19 Ya. habitaciones, si quería no ver a su madre en meses, podría. Ya. Sí. La idea era que Alma se fuera al 3er piso e hiciera pues vida independiente allí, ¿no? Mientras el resto de la familia estarían en las 2 primeras plantas, porque bueno, el tercero como que tenía pues cocina y tenía cosas para hacer vida independiente. Vale. Pues en principio todo salió a pedir de Milhouse, pero solo un año después de que John comprara la mansión pasó una cosa muy mala, y es que la empresa para la que John trabajaba quebró de repente, sin que nadie como que lo viera venir, ¿sabes? No fue rollo, es que fijo va a quebrar esta empresa, voy a ir buscando otro trabajo por si acaso. Sí, que fue de repente. Fue de repente. Sí, eso es una putada. Sí. Y claro, la culpa, por la culpa de esto, John, pues al final se quedó sin trabajo, evidentemente, Claro. ¿no? Y como tenía muy buen currículum, consiguió rápido nuevos trabajos, pero era un tío un poco raro, era como peculiar. Entonces lo echaban a las pocas semanas de todos los trabajos en donde lo contrataban. Yo qué sé, debía ser una persona peculiar. O
sea, era como todo el rato tenía buenas ofertas de trabajo, tal, cuando no las necesitaba, pero ahora que sí que las necesitaba de verdad, seguía teniéndolas, pero lo echaban, en realidad. Así que la vida de multimillonario que John se había construido empezó a peligrar seriamente. Y encima él pasaba de reconocerlo ante nadie porque le parecía una humillación a su persona tener que vivir en la pobreza. Y no solo eso, porque John no solo tenía esos problemas económicos de repente, sino que dentro de su familia John empezó a sentir cosas, como que sus hijas y su mujer se alejaban poco a poco del buen camino. A lo mejor como estaba todo el rato pensando en trabajo, nunca se centró en su vida personal. Un poco era eso. Y claro, la gente tampoco se centraba en él. Pues él dijo, mi familia se me está alejando del buen camino, del camino de la fe. Claro. Quiere decir, o sea, John, acordaros que era ultra religioso, era luterano, significa lo que signifique. Bueno, no, sí que sé lo que significa. Que sí. Como rollo, pues como decir evangelista, no sé qué. Bueno, una rama del cristianismo. Todo lo mismo. Bueno. Todo lo mismo. Sí. En fin, el caso es que era ultra religioso y para él como que sus hijos pasaban demasiado de la religión en su día a día y eso no le molaba. Pero es que no eran solo sus hijos, porque su mujer Helen, que todo el rato había sido súper religiosa, en verdad, estaba empezando a dejar de ir a misa. Uy, qué pecado. ¿Qué pasa? ¿Os acordáis que Helen se había vuelto súper alcohólica? Pues en realidad no es que dejara de ir a misa porque le salía del coño, ¿no? Ahora de repente, sino que más bien estaba metida en una profunda depresión que no le dejaba salir prácticamente de la cama. Como para cuanto más ir a misa a que el cura te coma oreja, ¿sabes? Pero este motivo a John le da muchísimo igual. A lo mejor también la depresión y el alcohol era como... Era un bucle. Sí, es que era un poco eso. Entonces ella no salía de casa, ni de cama casi. Entonces, bueno, ya digo, no iba tampoco a misa. Pero bueno, ya digo, a John se la pelaba y lo único que él veía era que su familia estaba perdiendo sus valores cristianos. Por ejemplo, su hija Patricia, siempre Patricia, siempre tiene que ser Patricia, quería estudiar teatro y eso, claro, era lo más cercano al pecado y a Satanás que había para John. Y encima John sospechaba que Patricia fumaba marihuana, que era otra cosa que John como que asociaba al satanismo. Le parecía satanismo. Pensar, tengo una hija rebelde, tengo una hija satánica. Sí, por fumar un par de porris. Sí. Bueno, a ver, pues seguro que hace cosas peores. Sí. Ya digo, para John su familia se estaba saliendo del camino del cristianismo y eso no podía ser. Y mientras esto pasaba, John se seguía como levantando a las 6 de la mañana todos los días, fingiendo que tenía que ir a trabajar. Ya me jodería, ¿eh? Ya me jode levantarme teniendo trabajo. Imagínate sin tenerlo. Cuando en realidad él estaba en el paro, pero no se lo quería decir a su familia. Por vergüenza. Sí, era por vergüenza, pero más por algo de él. Quiero decir, por esa sensación de humillación, que él no se quería sentir humillado, no tanto por... Ay, es que no tengo trabajo para mantener a mi familia. Quiero decir, no lo veas desde un punto de vista de bondad por su parte, porque para nada. En fin, se pasaba el día, bueno, pues como en entrevistas de trabajo, pero en todas partes le decían que no. Y cuando le decían que sí, lo echaban a los pocos días por raro. Vale. Y cuando no estaba en entrevistas de trabajo, se tiraba el día entero en la estación de tren viendo cómo pasaban los trenes de un lado a otro hasta que llegaba la hora de volver a casa. O sea, en realidad, ¿sabes? Y para poder seguir fingiendo que trabajaba, le empezó a robar dinero a su madre como poco a poco de su cuenta bancaria sin que ella se diera cuenta. Pero claro, es que ese dinero también tenía un límite, te quiero decir. Y también cabía el riesgo de que su madre se diera cuenta. Así que en el año 1971 se le ocurrió un plan. Sus hijos ya tenían edad suficiente para ponerse a trabajar, así que los puso a andar. Como que les vendió la moto, que eran muy maduros y que tenían que espabilar en la vida. Así que les iba a apuntar a trabajos random que el propio John no quería hacer, claro, porque eso es otra. No es que John no encontrara trabajos, es que no encontraba trabajo de director de la empresa de no sé qué, ¿sabes? Porque él no quería bajar de su tren de vida. Ay, claro. Entonces, claro, igual los puestos que le ofrecían eran más rasos y él, no llegué a este nivel cobrando millones de euros para de repente ser subsecretario de no sé qué. Él por ahí no pasaba. Entonces ya digo, metió en todos esos trabajos random a sus hijos, ¿no? Pues tipo, imagínate, camarero, repartidor, ¿no? Ese tipo de trabajos que él pasaba de hacer, ¿no? Y les dijo que era para que así los chavales maduraran un poquito.
O sea, me parece bien, en plan, claro. engañas a tus hijos para que trabajen por ti. Sí, Perfecto. pero es que los niños en realidad eran niños. En plan, por ejemplo, uno de ellos tenía 13 años. Genial. Que tampoco los... Explotación infantil. No, Perfecto. claro, no os imaginéis que tenían 50 años cada uno, Ya. no. ¿Qué hago? ¿Meterme a trabajar en McDonald's o explotar a mis hijos? Claro. Pues a ver. Vamos, una excusa de mierda en vez de decirles que a su familia que estaban endeudados y que no tenían dinero para pagar esas deudas ni su tren de vida de multimillonario. Ya. Y como con este momento de trabajo forzado a sus hijos, pues como que a Helen, bueno, pues como que no le vino bien nada toda esta información, ¿no? Ya. Y terminó de explotar y discutió muchísimo con John. Y la movida es que en esa discusión Helen, bueno, pues se vino arriba y le terminó confesando una cosa así en caliente a John, que es que nunca se lo había dicho en todos estos años de matrimonio, y es que llevaba años padeciendo sífilis. ¡Wow! Se había contagiado en su primer matrimonio y nunca se había atrevido a decírselo a John por vergüenza, porque tenía miedo a que pensara que era una prostituta. Ya. Es fuerte, porque Sí. en realidad Esto no me acordaba. además se contagió de su marido. ¿Sabes? Y él y John sabía que estuvo con otro Ya. hombre. O sea, no tenía para mí ¿Y no mucho había sentido. contagiado a John? Seguramente a esas alturas, pero claro, como que igual a él no se le habían manifestado los síntomas y en ella sí. Vale. Entonces para John esto ya fue como un poco la gota que colmó el vaso y dijo, buah, esta gente está fatal, tengo que deshacerme de todos para salvar sus Dios. almas. Le pareció una libertina también. Le pareció una libertina. Ya. Sí que es verdad que le pareció muy libertina, ¿eh? De libertinaje en mayúsculas. Así que un día, en una cena, le preguntó a su familia la siguiente pregunta. Ay, Dios. Oye, ¿qué os gustaría que hicieran con vuestros cuerpos después de muertos? Ay. Y obviamente todos pensaron que era como una pregunta un poco rara, pero tampoco nadie se lo tomó muy en serio, ¿sabes? Hombre, no vas a pensar tan mal. Excepto una persona. ¿Quién fue esa persona? ¿Quién? Patricia. Siempre, Sí. siempre es Patricia. Todo Patricia es Patricia. pensó fatal. Patricia le pareció un poco, flipó un poco, la verdad. De hecho, se lo comentó a uno de sus profesores del instituto, que era concretamente su profesor de teatro, que se había como que quedado un poco preocupada, ¿sabes? Rollo, oye, mi padre me dijo esto. Uy. ¿Te parece normal? Y el profesor, pues no. ¿Sabes? Claro, normal no. Pero bueno, yo que sé, se quedó un poco la cosa ahí. Vale, pues con este contexto situémonos en el 9 de noviembre de ese año, de 1971. O sea, el año en el que John puso a sus hijos a trabajar para que espabilaran, ¿no? Que, bueno, pues concretamente tenían 13, 15 y 16 años. Esos hijos, ¿eh? Para que no penséis que eran ninis de 45 años tocándose el coño. Claro. 13, 15 y 16, ¿eh? Nada justificado. Pobriños. En plan, estás demasiado centrado en estudiar primero de la ESO. Ponte a trabajar. A ver. Vale, pues ese 9 de noviembre de 1971, John, que en ese momento tenía 46 años concretamente, y Helen también, nada más despertarse fue a la habitación de sus hijos y los despertó. Les dijo que fueran rápido a ducharse, que tenía como un desayuno muy guay preparado para ellos antes de irse al colegio. No penséis que ese desayuno era cianuro, ya os adelanto que no lo era. Y nada, pues mientras los hijos de John se duchaban, John les preparó ese maravilloso desayuno, ¿no? Y cuando los chavales pues terminaron de arreglarse, bajaron a desayunar todos juntitos, así como en familia, ¿no? Junto con Helen y John. Y cuando ese desayuno terminó, los tres hijos de John fueron a coger sus cosas y se fueron al instituto con total normalidad. Vale, pues una vez que todos estos chavales se fueron, John fue al garaje de la casa y cogió de su coche dos armas, una calibre 22 y otra calibre 9. Bueno, pues signifique lo que signifique eso, ¿no? Que ya sabéis que aquí el momento cazador no participamos, no lo hablamos, ¿no? Bueno, pues con una de esas dos armas, concretamente con la calibre 9, John se acercó sigilosamente a Helen, que aún estaba como tomándose su café tranquilamente en la cocina, y por la espalda, sin que ella se diera cuenta, le puso la pistola en la nuca. Y disparó sin pensárselo ni un solo minuto. Y obviamente Helen murió al instante porque la bala, bueno, pues como que desde la nuca le atravesó el cerebro, ¿no? Después, antes de que sus hijos volvieran del instituto, John cogió el cuerpo de Helen y lo metió dentro de un saco de dormir de estos, bueno, como que llevas cuando te vas a camping, ¿sabes?
porque tenía ese saco ya preparado con el tamaño concreto de su mujer Helen. O sea, en realidad estaba todo como súper pensado, ¿no? Después de esto, John subió las escaleras hasta el 3er piso, en donde recordemos que vivía su madre de forma independiente, y en ese momento Alma, o sea, su madre, ya se había levantado y de hecho estaba desayunando y tomándose también un café y no sé qué. Así que John, en cuanto vio allí a su madre, como que escondió el arma en su espalda así un poquito para disimular y le dijo, se acercó como a su madre y le dijo, oye, dame un besito, no sé qué. Ay, Dios. Y efectivamente, Alma le dio un beso en la cara, pero después, en cuanto su madre se despistó, le disparó en la cara a la altura del ojo. Madre Porque como que al mía. principio iba a hacerlo de espaldas, pero cuadró que su madre se giró. Entonces se le disparó en la cara. Es que es fuerte, a Sí. tu propia madre. Y de esa forma tan macabra. Sí, pidiéndote un beso, no sé qué, le das Sí. un beso y es muy Como para fuerte. despedirte de ella. Es muy heavy. Sí. La cosa es que Alma pensaba muchísimo. Así que yo, o sea, como que era una mujer corpulenta y tal. Vale. Entonces, bueno, como que no la ha movido bien John, ¿no? Entonces la dejó donde estaba porque, total, sabía que sus hijos nunca subían a la 3er planta, así que no verían a su abuela muerta. O sea, normalmente era la abuela la que bajaba a ver a su familia, pero no al revés, ¿no? Qué horror matar a tu propia madre. Ya. Después de eso, John limpió toda la casa porque los niños cuando... O sea, como para que los niños no se dieran cuenta de que había pasado nada. Pero no como forma de limpiar las pruebas, por desgracia, sino como forma de que los niños no se dieran cuenta de lo que John estaba a punto de hacerles, para que no se alertaran, digamos, ¿no? De esta forma, unas horas después, cuadró que Patricia, por supuesto Patricia, llamó por teléfono a John desde el instituto para preguntarle como si podía ir a buscarla al instituto porque no se encontraba bien, como que le dolía la cabeza y el estómago, no sé qué. Y claro, John, súper contento, le dijo que sí, y para allí que se fue al instituto a buscar a Patricia. En cuanto llegaron a casa, John esperó a que su hija Patricia estuviera distraída y le pegó un tiro por la espalda a la altura de la mandíbula. De hecho, bueno, como que su cuerpo quedó súper deformado, o sea, súper heavy, ¿eh? Muriendo Patricia al instante. Dios mío. Y entonces John hizo con ella lo mismo que con Helen, es decir, la metió en un saco de dormir y se llevó el cuerpo al salón este que tenía una cúpula, que allí también había llevado el cuerpo de Helen. Poco tiempo después llegó a casa el hijo pequeño, Frederick, que tenía 13 años, o sea, era un niño pequeño. Y en cuanto puso un pie en la casa, John ya lo estaba esperando como justo después del marco de la entrada y le pegó un tiro en la cabeza así de lado. Y mismo procedimiento de siempre, saco de dormir y para el salón con el resto de la familia. Y claro, aún faltaba uno de los hijos, John Jr. Pero cuadraba que John Jr. tenía un partido de fútbol ese día, así que fue el que más tarde llegaba a casa. Y John, bueno, como que primero se hizo la comida, comió tranquilamente, como si nada hubiese pasado, y fue a cerrar como todas las cuentas bancarias de la familia, sacando previamente todo el dinero, por supuesto. Y después se fue a ver el partido con su hijo John Jr. O sea, el partido que estaba jugando él, me refiero. Y después del partido, John subió a su hijo al coche y con absoluta normalidad fueron todo el camino hablando, no sé qué, y se lo llevó hasta casa, ¿no? Mientras su hijo pues como que le contaba cómo le había salido el partido sin saber lo que estaba a punto de ocurrirle. Y cuando llegaron a casa, John esperó a que su hijo entrara por la puerta y entonces le disparó, igual que había hecho con el resto de su familia, por la espalda. Pero en este caso algo falló, porque no consiguió apuntar a un punto vital como había hecho el resto de veces. Es decir, su objetivo era dispararle a la cabeza por la espalda, pero cuadró que su hijo se estaba moviendo muy rápido, lo que sea, no acertó, ¿no? Vale. Así que su hijo John Jr. se intentó defender esta vez al ver que su padre le disparaba, ¿no? Dios, es que también ver que tu padre te va a matar. Es muy fuerte. Y casi consigue escapar de la casa, pero entonces John vació el cargador en él y le disparó 9 veces a la cabeza y al pecho, muriendo al momento. Y después hizo, bueno, pues lo que con toda la familia, es decir, meterlo en un saco y llevarlo al salón. Dios mío. Y ahora que tenía todos los cuerpos, menos el de su madre, en el salón, dijo, como que en voz alta, una oración luterana. Bueno, pues yo qué sé, ¿no? Delante de los cuerpos, como forma un poco de entierro hacia su familia. Como si te importara tu familia. Exactamente. Y acto seguido cogió decenas de productos de limpieza y se dedicó todo el día a limpiar meticulosamente toda la sangre de sus hijos, su mujer y su madre. Y estuvo limpiando durante horas toda la casa hasta que llegó bien entrada la noche.
Después se hizo la cena y tranquilamente cenó como si nada hubiese pasado. O sea, de una forma muy fría. Ya. Que acabas de asesinar a toda tu familia. Pero ya era el frío de por sí. Sí. Y una cosa curiosa es que años después John contó que esa noche, cuando se fue a dormir, durmió mejor que nunca en su vida porque sentía que se había quitado un peso de encima al haber eliminado a todo ese pecado del mundo. Y ese pecado era su familia, te quiero decir. Y no solo eso, sino porque también ya no tenía que fingir ante ellos que tenía dinero cuando en realidad ni siquiera tenía trabajo. Pero es que eso era un problema de él. Es que es, bueno, en fin. No, ya, que la solución no puede ser cargarte a tu familia. Claro. Tú elegiste casarte con tu mujer y tú elegiste tener esos hijos. Sepárate, aléjate, vete lejos, no pasa nada. O ponte a trabajar de otra cosa. O vete a por diles tabaco la si verdad. quieres, pero no los mates. Ya. Pero bueno, continuando Sí, con... a ver, sé sincero, es lo más importante. Pero Digo, bueno, vete de ahí. Sí. Pero no mates a tu familia. Pues continuando con la historia, no os penséis que John tenía pensado entregarse a la policía ni nada así, No. Al día siguiente de haber asesinado a toda su familia, John puso en práctica todo su plan, que consistía primero en poner el aire acondicionado de la casa a máxima potencia para intentar mantener a los cuerpos sin olor lo máximo posible, ¿no? Y puso música religiosa en la radio, así en volumen alto, para que así, si alguien se acercaba a la mansión, pensara que había gente dentro. Después escribió una carta de confesión al pastor de la iglesia luterana que había por allí, a la que siempre iba, contándole los motivos por los que asesinaba a su familia, como lo del tema este del pecado y salvar sus almas, que estaban siendo satánicos y no sé qué, ¿no? Y bueno, demás excusas de mierda. De hecho, escribió que su plan consistía en, como que matar a toda su familia el 1 de noviembre, el día de difuntos, porque le parecía un día apropiado para que muriera toda su familia. No, Dios. claro, el día de todos los muertos. Hombre, por Dios. Que lo tenía pensadísimo. Pensadísimo. Pero bueno, como que al final no pudo ese día por lo que sea y por eso se retrasó un poco, ¿no? Y bueno, John metió esa carta dentro de un sobre y dejó el sobre encima del escritorio de su despacho para que lo encontrara en el futuro la policía o quien fuera. Yeah. Para Y puso llamar la atención. Atención a pastor de la iglesia luterana, ¿no? Después fue foto por foto de esa casa quitando con unas tijeras su cara de todas las fotos familiares. Suspendió todas las suscripciones que tenía, tipo la del periódico o el club de lectores, imagínate. Que me encanta porque, o sea, digo club de lectores y periódico, sé que hoy en día no es tan común, pero de aquellas sí, ¿no? Yeah. Que ya digo, me encanta porque me imagino en plan, antes de nada, darse de baja del Netflix. Yeah. A ver, te pasas. Te pasa muchísimo. También le envió una carta al colegio de los niños diciéndoles que se iban como un par de semanas a Carolina del Norte a visitar a la abuela materna que estaba gravemente enferma. Para que no investigasen. Justo. Y ya por último se fue de la casa en dirección al aeropuerto de Nueva York con su coche. Dejó allí el coche aparcado y entonces se pilló un bus de vuelta a Nueva York. La idea era confundir a la policía con que se había cogido pues como un avión a algún sitio, porque al dejar el coche allí aparcado, como si hubiese huido del país, pero en realidad lo que hizo fue coger un tren en la estación de tren de Nueva York. Bueno, pues con la tontería la policía obviamente encontró todos los cadáveres, pero tardaron un mes en encontrarlos. Un mes. Porque claro, se lo había montado tan bien que entre que los cadáveres no daban mal olor por el aire acondicionado y que había escrito a todo el mundo que se iba unas semanas y tal, pues como que nadie Claro. se dio cuenta de lo que había pasado hasta un mes después. Pero a ver, es normal. Sí. Si te preocupas como por ocultarlo todo. Pero lo hizo muy bien, porque hay veces Sí. que falla ese plan. En este Sí. caso no fue así. Y realmente lo descubrieron por el profesor de Patricia, el profesor este de teatro, ¿no? Que es este profesor que os dije antes, que Patricia le había comentado lo de que su padre había dicho en una cena, oye, ¿y vosotros cómo querríais ser tratados después de Yeah. morir? No sé qué, Yeah. ¿no? Pues es que no solo eso, parece que Patricia le dijo al profesor este de teatro bastantes cosas, ¿no? Porque pocos días antes de los asesinatos, que estaba, como que le dijo al profesor que estaba preocupada y tal, porque su padre parecía que quería matarles. Ay, Dios mío, claro, es que tuviste que ver más cosas Claro. ahí. Para contar Saber leer entre líneas. y para contar esa frase de forma aislada a tu profesor tuviste que ponerlo un poco en contexto. Ya. Y ese contexto venía de tiempo, ¿no? Sí. Pero es que no solo eso. Como que el profesor le contó mucha info. Entonces este profesor
ya le parecía muy raro que Patricia faltara tantísimo a clase de teatro con lo mucho que le gustaba. Y como sabía lo de su padre, pues sospechaba que algo malo había pasado y no se equivocaba. Qué horror. De hecho, se presentó allí en la mansión de John y vio todas las luces encendidas, con la música religiosa de fondo, no sé qué, y los vecinos llevaban ya varios días escuchando lo mismo en bucle. Así que cuando vieron allí al profesor de Patricia, como que ya se animaron a llamar a la policía, en plan, uy, eso ya es raro, que aparezca aquí ahora de repente gente desconocida, no sé qué. Bueno, pues cuando la policía vio toda la escena del crimen, claro, se pusieron a buscar a John desesperadamente, pero claro, él ya les llevaba un mes de ventaja, te quiero decir. Y encima él había recordado todas las fotos familiares, ¿no? En las que salía él. Y estamos hablando del año 1971. Te quiero decir, no es como hoy en día, ¿no? Que hay 4 millones de fotos tuyas en todas partes. De que ella es la policía con la tontería, le costó muchísimo encontrar fotos de John que fueran realistas o confiables. Y entre que la policía no tenía fotos prácticamente de John y encima su coche había aparecido en el aeropuerto, pues estaban un poco perdidos con la investigación, ¿no? Porque pensaban que se había ido o lo que sea. Tanto que se acabó enfriando el caso y no sabían muy bien por dónde tirar. Y ya os adelanto que esto siguió así durante años, décadas. Dios mío, incluso. Pero si estoy contando esta historia es porque sabéis que tiene un final, porque yo no soy Coral. No. Yo no soy Coral, yo no soy así de chismoso. Porque si no, no sabríamos toda esta info que sabemos hoy en día. Pero antes de contaros cómo termina, os voy a decir lo que hizo John cuando dejó el coche en el aeropuerto y se cogió este tren en Nueva York. Desde allí cogió un tren hasta Michigan y desde allí hasta Colorado. Y finalmente estuvo como bastante tiempo en Colorado, ¿no? Y en 1972 se estableció en la ciudad de Denver y se cambió el nombre a Robert Bob Peter Clark. Y este nombre no era aleatorio, porque era el nombre de uno de sus compañeros de clase de la universidad. Dios mío. Y lo peor es que no había cruzado ni una sola palabra en su vida con este señor. Pero dijo, pues como este compañero que tenía yo, que pasaba desapercibido. Le dejó huella, ¿eh? Le dejó. Y curiosamente su movida funcionó, porque se tiró con esta nueva vida llamándose Robert, pues muchos años. De hecho, en 1985, o sea, 14 años después de los asesinatos, se casó de nuevo con una chiquita llamada Dolores Miller, la cual, por supuesto, no sabía nada del pasado de John. Dios, tiene que ser horrible ser ella. Imagínate. Y John siguió con su tranquila nueva vida hasta el año 1989, curiosamente, porque ya os adelanto que ese año pasó algo inesperado, que es que nació Taylor Swift. La policía nunca había abandonado del todo el caso de John, ¿no? Porque les parecía inaudito que un crimen de semejante magnitud quedara sin resolver. Así que el jefe de policía, en el año 1988, tomó la decisión de hablar con los productores del programa America's Most Wanted, que es un mítico programa de Estados Unidos, sí, ¿no? En el que se habla de casos sin resolver por si la audiencia tiene algo de info que aportar. Pero la cosa es que todos los productores estaban en contra de hablar de este caso, porque era demasiado viejo. Claro, ya tenía 14 años, bueno, no sé qué. Sí. Ellos pasaban. Todos los productores, menos uno, llamado John Walsh. Este señor era productor del programa y su hijo de 6 años había sido secuestrado y asesinado en 1951. Así que empatizó mucho con el caso y como que dio él el visto bueno para hablar de este caso en ese programa. Entonces el programa mandó a hacer un busto de arcilla. Bueno, creo que era de arcilla, pero un busto en general. Si no era de arcilla, era de madera, era de el material que vosotros elijáis, ¿no? Pero yo creo que era de arcilla. Me suena lo de arcilla. Yo creo que sí. Con lo que debería de ser la imagen de John en la actualidad. Y esto ya os adelanto que lo cambió todo. Porque el productor que os dije antes, como sabía el perfil de John, se imaginaba... Claro, porque tuvieron que ponerle una ropa que ellos imaginaban que llevaría en el mundo real. Quiero decir, no tenían fotos de él prácticamente, y mucho menos de la actualidad. Entonces, como que el productor se imaginaba lo que llevaría hoy en día John, que serían unas gafas concretas, ¿no? Por la edad que tenía y como sabían... ¿Y cómo había envejecido? Cómo había envejecido. Y el caso es que decían, este señor era súper conservador. Así que sus gafas
también seguro que son muy conservadoras, como el modelo, la estética de las gafas. Vale. Y le pusieron unas gafas vintage que encontraron en una tienda que lucían conservador, ¿no? Ya. Pues eran tan cercanas a las que llevaba realmente John en el mundo real, que cuando el programa se emitió el 21 de mayo de 1989, lo vio tanta gente que unos vecinos de John que habían tenido cuando en su época en la que estaba en Colorado, o sea, unos pocos años después de los asesinatos, lo reconocieron y dijeron, este es nuestro vecino Cuando estaba Robert. con su nueva vida. Sí, pero aún no estaba casado con su nueva mujer ni nada. Vale. Esto fue cuando estaba en Colorado, creo que fue como 2 años después. Robert. Vale. Pues como que ya dijeron, uy, estas gafas y todo, ¿os acordáis de aquel vecino que teníamos? Bueno, como que hubo una familia que hizo esto, ¿no? Como que se acordaron de él. De esta forma, se lo dijeron a la policía, ¿no? Y la policía, o sea, le dijeron incluso el nombre. Este señor se llama Robert Clark. Bueno, pues de esta forma, el 1 de junio de 1989, el FBI se presentó en la casa de John, que claro, en realidad era Robert Clark, y su actual mujer Dolores Miller. Y claro, a Dolores se le cayó todo el coño, ¿no? Hombre, que ella no tiene culpa de nada. Y encima cuando apareció el FBI, que sabes... Ya. John, bueno, pues claro, a la mujer le dijeron todo lo que había pasado. En plan, oye, en esta casa vive tal persona, no sé qué. Dolores nada se creyó, pero flipó. Bueno, pues John lo negó todo en cuanto el FBI le acusó de ser John. Pero claro, la policía le reconoció con unas huellas dactilares, ¿no? Que cotejaron las de Robert con las de John. Porque él dejó pocas pruebas en esa casa, Claro. Pero unas pocas huellas dactilares dejó. A ver, es tu casa, Claro. es normal. Entonces lo cotejaron y eran, claro, la misma persona. Así que después de mucha presión por parte de la policía, John terminó confesando el 16 de febrero de 1990. O sea, ya mucho tiempo No, después. la policía lo sabía, ya no Sí. había manera. Y en el juicio posterior contó toda su historia. Un psiquiatra dijo en su declaración que John tenía una personalidad obsesiva compulsiva y que eso le habría hecho como pensar que tenía solo 2 opciones: aceptar ayuda social o matar a toda su familia para enviarla al cielo. Madre mía. Y claro, aceptar ayuda social no estaba en su rígido esquema mental, que recordemos que John era súper estricto, y eso lo expondría al ridículo y le quitaría autoridad paterna. Por eso optó por la más radical y directa de las opciones, ¿no? Que era matar a toda su familia. Y vaya, si era radical. Hostia. Y el 2 de abril de 1990 fue condenado a cadena perpetua. Y como curiosidad, 18 años después, en marzo de 2008, John murió en la cárcel cuando tenía 82 años por una neumonía. ¡Wow! Wow. Es un caso largo. Sí, yo lo conocía Pero- porque sabía la historia de que antes de hacer todo esto pagó un montón de dinero por hacer una sesión de fotos con toda su familia. Sí, Que es súper verdad. turbio. Sí, pero luego esas Y fotos llevándolos las al sitio recortó. más lujoso y más tal. No tiene Muy ningún tipo de fuerte. sentido. Para mí muy fuerte. Sí. Y que casi se libra, porque al final encontraron todo esto 16 años después. Es muy Horrible, heavy, horrible. Y además es que flipo porque no fuiste capaz de matarte tú, pero decidiste de matar a toda tu familia. Totalmente. Y lo descubrieron por un busto que se inventó un productor. Ya. En plan, yo creo que llevaría estas gafas. Es que ¿Y cuadro por que eso, eran? ya, eso es fuerte. Muy Y que sea heavy. tan similar, pasando tantos años. Pero siento que muchas veces al volver a hablar de ciertos casos, aunque parezca una tontería, por lo Ya, menos se sigue hablando y hay algún punto en el que siempre hay la esperanza de que se resuelva. totalmente. Y bueno, hasta aquí el capítulo de hoy. Hasta aquí el capítulo, que no estuvo nada mal. Nos vemos el miércoles. Sí, Para mi desgracia. para tu desgracia. Sí. Pero nos vemos. Ay, Nos vemos y nada, hasta la semana que viene. qué intriga. Chao. Hasta el lunes. Chao.